Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué es NIC1? ¿O qué significa NIC1? NIC1 significa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Esa es la lesión más leve que existe en el epitelio del cérvix, que el epitelio del cérvix es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. No queratinizado porque la piel tiene queratina, que es una proteína fuerte, así como un cemento cuando está en la calle. Este se llama epitelio escamoso estratificado porque la parte superficial del epitelio del exocérvix es como escamas de pescado, son células planas. Por eso le llaman estratificado, porque viene por capitas que se descaman, ¿no? Como escamas de pescado, por eso se le llama escamoso. Pero NIC1 es la lesión o neoplasia intraepitelial cervical grado 1, o sea que es la más leve. La más leve, que es la que puede desaparecer sola, el sistema inmunológico la puede llegar a desaparecer. O sea que si el ginecólogo te ve el Papa Nicolau y te dice, no, esperemos un año a ver cómo evoluciona, porque muchas veces desaparece, y más si todavía eres una mujer joven, ¿no? Por lo general están relacionadas todas las lesiones precancerosas, tienen mucha relación con el BPH, ¿no? O de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, habría que esperar a ver si esta lesión NIC1 progresa, ¿no? O persiste y progresa. Por ejemplo, a NIC2. Y ahora les voy a explicar qué parte del epitelio afecta y qué tanto afecta el epitelio, porque se puede desaparecer de manera simultánea y tiene una relación a lo que yo les he dicho sobre la infección transitoria por BPH. Que la infección transitoria por BPH es una infección que dura de 1 a 2 años o de 12 a 24 meses. Y que no se hace nada, por lo general se espera a que el sistema inmunológico la desaparezca. Esa es la conducta a seguir cuando un ginecólogo te encuentra un NIC1, que también en las siglas en inglés es LSIL, que significa en inglés, son siglas en inglés, pero significa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que en inglés es low grade squamous, que es escamoso, intraepithelial lesion. O sea que es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. O NIC1, que es neoplasia intraepitelial cervical grado 1. O sea, ¿por qué le ponen la palabra neoplasia si cuando investigamos la palabra neoplasia significa cambios anormales celulares? O sea, cuando se habla de neoplasia son cambios anormales celulares. Pero ¿por qué se le pone neoplasia? Se le pone neoplasia porque, por la sencilla razón de que son alteraciones celulares en la morfología, o sea, en la forma y en el tamaño de las células y en el comportamiento de la manera como se reproducen, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le pone neoplasia, porque como la palabra neoplasia significa maligno en patología, entonces, como el BPH puede llegar una lesión a ser maligna, esa es la única razón por la cual se ha colocado este término de NIC, NIC1, pero en realidad no es cáncer NIC1, es una lesión precancerosa, pero le ponen neoplasia simplemente por el hecho de que puede
persistir, puede progresar hacia un cáncer invasor. Eso es simplemente. Pero NIC1 no es cáncer. Puede desaparecer de manera espontánea, el cuerpo la puede eliminar, el sistema inmunológico si está bueno. Pues si persiste, pues entonces ya hay que empezar a hacer el tratamiento, ¿verdad? Que el tratamiento convencional ya ustedes saben cuál es, en caso de que persista y pase a NIC2. Supongamos que pasó un año y tú te hiciste un Papa Nicolau y de pronto te aparece NIC2. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ya tu sistema inmunológico no está bueno. ¿Por qué? Porque progresó de NIC1 a NIC2. NIC2 tampoco es cáncer, son lesiones precancerosas. Ahora, ¿qué parte del epitelio afecta? Entonces, dividamos el epitelio, que el epitelio es así, vamos a ver que tiene este grosor. La parte más inferior, entonces la dividimos en tres. El tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior. Entonces, el NIC1 afecta la capa más profunda del epitelio, que es la primera capa del epitelio, del cervix, que es el exocervix. Pero el exocervix lo dividimos en tres. Es como si fuera una torta que la dividiéramos en tres. Y el tercio inferior, el más profundo, ahí es donde están las células basales. Ahí es donde cuando entra el papiloma, por una microlesión, supongamos que tuviste relaciones y hubo fricción, hubo ahí una microlesión, por ahí entró el papiloma y entró a la base del epitelio. Por eso se llama capa basal. O sea, porque el NIC1 ataca la capa basal y la parabasal, que esas están en el primer tercio, de abajo para arriba. O sea, piensa en una torta de cumpleaños. Bueno, y divídela en tres. La parte más profunda, la que está más pegada a la mesa, más a la base, ¿verdad? Ahí es donde entra el papiloma, porque allí es donde están las células progenitoras, que son las células basales, y ahí es donde se dividen las células. Y ahí es donde comienza el papiloma a trabajar, a infectar células, y allí, de ahí va cogiendo para arriba. Entonces el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior de la torta. Entonces NIC1 ataca el tercio más inferior. Ya yo les dije, la torta la dividen entre tres. Entonces, el tercio más profundo, el que está más abajo, en caso de que la torta esté pegada a la mesa, entonces el tercio de la torta que está más pegado abajo a la mesa, ese es el que ataca el papiloma. Por allí entra el papiloma por primera vez. Entonces, cuando a ti te encuentras NIC1 en un Papa Nicolau, quiere decir que nada más tienes afectado un tercio. Porque NIC2 tienes afectado 2/3 de la torta, ¿verdad? Entonces NIC1 afecta un tercio, el tercio inferior, donde están las células basales. Las células basales no son células planas como las que están arriba en la parte superior, que son células escamosas maduras que se vienen produciendo desde abajo. A medida que las células se dividen en el fondo del epitelio, en las células basales, como aquí dice, que son las células madres que se dividen, esas células que se dividen van subiendo al tercio medio, al tercio superior, y se convierten arriba en células escamosas maduras, planas, ¿verdad? Que tienen núcleos arriba en el epitelio, normalmente más pequeños. Abajo, las células basales tienen núcleos más grandes, porque son las células madre. Pero allí ataca el papiloma, ahí comienza. Entonces, el comienzo, NIC1 es el comienzo, es una lesión precancerosa leve, que se podría decir como una lesión transitoria. Si ustedes ven mis videos, cuando yo les hablo de que es una infección transitoria, la pueden relacionar con NIC1, ¿verdad? Que vamos a esperar a que el sistema inmunológico la desaparezca sola.
se esperan de 1 a 2 años, de 12 a 24 meses. Cuando pasan los 2 años y tú ves que esa lesión no fue eliminada por el sistema inmune, que persiste y que de pronto progresó a NIC2, entonces ahí ya hay que comenzar. En ginecología, pues los tratamientos convencionales que se hacen, ya ustedes saben que son la crioterapia, la cauterización, la conización, el LIP, que es la escisión con esa asa electroquirúrgica, ¿verdad? Esos son los tratamientos convencionales. Y entonces, para que ustedes entiendan que NIC1 no es cáncer, ¿verdad? Es una lesión precancerosa. Y, doctor, ¿pero por qué dice neoplasia? Yo busqué lo que era neoplasia y neoplasia dicen que es cáncer, que son cambios anormales, malignos. Sí, son cambios. O sea, cuando se habla de neoplasia, porque se utilizan varios términos, se utilizan lesión intraepitelial escamosa, se utiliza atipia, se utiliza anormalidad escamosa intraepitelial, se utiliza alteración anormal, se utiliza, son varios términos, todos neoplasia, todos indican lo mismo, que puede progresar hacia el cáncer. Eso es lo que significa al colocar el término neoplasia, que hay probabilidades de que si esto progresa, la infección y persiste, puede llegar a convertirse y a transformarse en un cáncer invasor. Eso es todo. Pero NIC1 no es cáncer, es para que lo entiendan, y que se puede desaparecer de manera espontánea, que es la lesión precancerosa más leve que existe, que en la mayoría de las veces desaparece de manera espontánea por el sistema inmune, se autolimita sola y está muy relacionada con la infección transitoria por VPH. Vean mi video cuando yo hablo de una infección transitoria por VPH. Ahora, entonces, ya ahora sí me entienden, ¿verdad? NIC1 es una neoplasia intraepitelial cervical grado 1 o displasia leve. Así se le dice. Displasia leve. No es cáncer. Entiéndanlo. Es del 60 al 80% de estas infecciones NIC1 desaparecen espontáneamente, de un 60 a un 80%. Por eso se relacionan mucho con las infecciones transitorias que yo les he hablado, que en el primer año o en el segundo año el sistema inmunológico las desaparece. Pero hay un 10 a un 15%, que ya ustedes saben que el sistema inmune no está bien, ellas progresan a NIC2, persisten, o sea, la infección no desaparece, sino que progresa a NIC2. Entonces, ahí sí hay que poner ya mucho cuidado, ¿no? Porque de NIC2 puede progresar a NIC3. Pero cuando hablamos de NIC1, no es cáncer. El hecho aquí no es asustarse, no es deprimirse, no es desesperarse, no es angustiarse. Aquí tenemos que tener ese conocimiento y empezar a actuar, ¿verdad? Hay que empezar a actuar porque si tú tienes el conocimiento, pues tienes el poder. Lo más importante para que tú sepas que una infección no te va a progresar es el Papa Nicolau. O sea, tú tienes que estar haciendo este Papa Nicolau. Eso es una de las maneras más importantes de controlarla y de saber cómo está tu sistema inmune. Si ves que la infección persiste, la infección progresa de NIC1 a NIC2, entonces dices, mi sistema inmune ya no está bien. Entonces ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya si tú quieres un tratamiento pues natural, pues ya te comunicas con nosotros, pues, lo que usted quiera. Entonces, por eso estoy haciendo un libro para dejando la Biblia del papiloma para mujeres exclusivamente, para que puedan entender
y toda esta información que les estoy dando en el video, se las voy a plasmar en un libro, como decir, la Biblia del papiloma, para que ustedes tengan la oportunidad de saber y no se angustien cuando un médico les diga, tienes NIC1. No corras a llorar, no te corras a angustiar, que te produzca insomnio, que te llenes de estrés, porque eso es peor, ¿no? Porque el estrés crónico baja el sistema inmune, te desesperas, no duermes bien, te estresas, y eso no sirve. Eso no ayuda en nada, ¿verdad? Entonces hay que empezar, solo es a poner atención, a seguir, hacerle un seguimiento, ¿verdad? Con Papa Nicolau, con o citologías vaginales o frotis vaginal, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la única manera de que tú vas a saber que tu sistema inmune está bueno, que eliminó la infección y que no va a progresar. Porque el problema es que persista y progrese. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a controlar, pues, con los Papa Nicolaos. Y que es lo primero, ¿no?, que hay que hacer. Así que hay que mantenerse pendiente, ¿verdad? Vigilando cómo actúa el virus, cómo se comporta, si progresa, si se elimina la infección. Pero NIC1, no se preocupen, que no es cáncer, ni NIC2 tampoco es cáncer, ni NIC3, eso no se considera. Ahora, NIC1 ataca, ya les dije, el tercio inferior del epitelio, porque el epitelio es como decir la torta, ¿verdad? Pero la parte inferior de la torta, el tercio inferior, ese es NIC1, donde están las células basales, porque en la torta entera tiene 4 capas, tiene la capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial, ¿verdad? Entonces, NIC1 ataca la capa basal y parabasal, que es el tercio inferior de la torta. NIC2, ya en el próximo video, va a atacar el tercio medio. Entonces ya serían 2 tercios, el tercio inferior y el tercio medio. Entonces NIC2 atacaría 2 tercios. Y NIC3 ataca todo el grosor del epitelio. O sea, tercio inferior, tercio medio y tercio superior, pues para que me lo entiendan, ¿verdad? Que NIC1 ataca el tercio inferior de la torta. La torta viene siendo todo el grosor del epitelio. ¿Sí? Para que me lo entiendan bien. Así que cualquier información, llámenos al 561-594-7885 y 561-247-9282. O al 300-390-6262. Se los dice el Rey del Colon.